Hola, mi nombre es Ingrid Arlet García Meneses. Soy alumna de la licenciatura de Medicina de la UAM Xochimilco y voy a hablar acerca del cáncer pulmonar de células no pequeñas. Bueno, los temas que se van a abordar a lo largo de esta presentación son la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiopatogenia, la fisiopatología, el cuadro clínico, los estudios complementarios, la patología o anatomía patológica, el tratamiento y las medidas preventivas. Bueno, voy a empezar con la definición. El cáncer de pulmón es una neoplasia maligna originada a partir del epitelio del árbol traqueobronquial o del parénquima pulmonar, caracterizada por la proliferación descontrolada de células anormales que invaden estructuras adyacentes y pueden diseminarse a distancia mediante metástasis. Bueno, el cáncer de pulmón se divide en dos, que es el cáncer de células pequeñas y el cáncer de células no pequeñas, que es del que yo voy a hablar. Bueno, entonces, en el cáncer de células no pequeñas, se sabe que entre el 80 y el 85% de los casos están representados por por cáncer de células no pequeñas. También en este cáncer existen tres subtipos, que es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide o escamoso y el carcinoma de células grandes. También es importante mencionar que en el cáncer de células no pequeñas tiene un crecimiento más lento, tiene un mejor pronóstico y sobre todo tiene múltiples opciones de tratamiento dirigido e inmunoterapia. En cuanto a su epidemiología, el cáncer de pulmón es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y es el tumor más diagnosticado en ambos sexos. Este ocupa el primer lugar en incidencia, es decir, un 13%, y de mortalidad global está representado por un 19.4%. En hombres es el cáncer más frecuente y la principal causa de muerte. En mujeres ocupa el tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad. También se sabe que en México se encuentra en el quinto lugar de incidencia, es decir, un 5.7%, y el primero en mortalidad, un 9.7%. Y ya más del 70% de los casos se diagnostican ya en etapas avanzadas o metastásicas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, el tabaquismo es el factor más importante, ya que es el responsable de entre un 85 y un 90% de todos los cánceres de pulmón, todos los casos, tanto de células pequeñas como no pequeñas. También se ha visto que al suspender el tabaco el riesgo disminuye de forma progresiva. A los 5 años baja hasta un 50% y a los 15 años puede acercarse al de una persona no fumadora. El segundo factor de riesgo es el tabaquismo pasivo. La exposición al humo ambiental del tabaco incrementa el riesgo entre un 20 y un 30%, especialmente en personas que conviven con personas fumadoras. El humo de segunda mano contiene concentraciones más altas de algunas toxinas, porque se produce a menor temperatura y sin filtro. Es por esto que el tabaquismo no solo es una enfermedad individual, sino que también tiene riesgo colectivo de salud pública. El tercer factor de riesgo es la exposición ocupacional. En este caso, pues determinados trabajos exponen a sustancias cancerígenas inhalables que a largo plazo pueden generar mutaciones celulares. Como primer caso tenemos el asbesto, que este aumenta el riesgo hasta 50 veces si se combina con tabaco. Se encuentra en materiales de construcción y frenos de automóviles. El segundo es el radón, que este es un gas radioactivo natural. Es la segunda causa más frecuente de cáncer de pulmón en no fumadores. Comúnmente se encuentra en minas y viviendas más mal ventiladas. Y ya por último tenemos el silicio, cromo, arsénico, berilio, níquel y diésel.
Estos son agentes reconocidos por la IARC como cancerígenos y pulmonares. Es por ello que pues la seguridad ocupacional son una medida preventiva esencial. El siguiente factor de riesgo y que es importante también es el humo de leña. En este caso, pues es un factor altamente relevante en América Latina, en África y en Asia, asociado con el carcinoma pulmonar en mujeres no fumadoras. Este produce combustión incompleta, liberando partículas finas como el monóxido de carbono y compuestos policíclicos acromáticos que dañan el ADN epitelial. En México se estima que más del 20% de los casos en mujeres rurales están relacionados con el humo de leña. Como último factor de riesgo están las infecciones crónicas. Em, Estas generan inflamación persistente, daño tisular y reparación repetida, lo que favorece a las mutaciones y transformación maligna de las células epiteliales bronquiales. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia de cáncer de pulmón de células no pequeñas, se desarrolla por la exposición a carcinógenos, pues como ya lo mencioné, el tabaco, el humo de leña, el radón, etcétera, que esos van a dañar directamente el ADN del epitelio pulmonar y provocan mutaciones en genes como lo son el EGFR, KRAS y TP53. Esas alteraciones activan vías de señalización que estimulan el crecimiento celular, evitan la apoptosis y favorecen la angiogénesis. Como resultado, las células se transforman en neoplásicas, crecen sin control, invaden tejidos vecinos y se diseminan a otros órganos, lo que explica su origen y progresión. Ok, ahora hablaré de la fisiopatología. Eh, Todo comienza con la exposición a sustancias carcinógenas. Como ya lo mencioné, pues entra el humo del tabaco, el radón, el asbesto, contaminantes ambientales, metales pesados. Esto van a tener un efecto directo en dañar el ADN del epitelio bronquioalveolar. El segundo mecanismo es el daño genético acumulado. Con el tiempo, las células sufren este daño, empiezan a acumular mutaciones genéticas, tanto en oncogenes como en genes supresores tumorales. Bueno, entonces, los oncogenes son genes que normalmente estimulan el crecimiento celular, pero cuando mutan se vuelven hiperactivos. En este caso, los genes más importantes son el KRAS, el EGFR, el ALK, ROS1 y el BRAF. Estos van a estimular la proliferación y la supervivencia. Por ejemplo, las mutaciones del EGFR hacen que el receptor esté permanentemente activo, incluso sin el estímulo del factor del crecimiento, provocando una multiplicación continua de las células tumorales. Por otro lado, tenemos la inactivación de genes supresores. A la par de que se pierden los mecanismos de frenos, tenemos a los genes TP53, STK11, CDKN2A y PTN. Estos normalmente detienen el ciclo celular o inducen a la apoptosis. Entonces estos quedan inactivos, así la célula ya no tiene control sobre su división ni sobre su muerte programada. Es decir, en este caso pues son los que vamos a ver presentes pues en estas mutaciones que van a tener todas las células para formar pues las células cancerígenas. Como tercer mecanismo está la alteración de vías de señalización intracelular. Estas mutaciones van a alterar diversas vías de señalización celular, que son cadenas de señales que indican cuando la célula debe dividirse o morir. Vamos a tener tres vías. La primera es la EGFR, RAS, RAF, MAC, que esta va a estimular el crecimiento y la replicación sostenida. La siguiente es la PI3K,
AKT-mTOR. Esta va a promover la supervivencia y la resistencia a la apoptosis. Y como última vía tenemos la ALK-ROS, que producen proliferación autónoma y expansión tumoral independiente de señales externas. En conjunto, estas vías mantienen activadas de forma permanente las órdenes de crecer, dividirse y de no morir, lo que convierte a la célula normal en una célula tumoral. Ok, el siguiente mecanismo es la transformación celular maligna. Todo inicia con una transformación maligna pues, de las células epiteliales alveolares del tipo 2 o de las células neuroendocrinas del epitelio bronquial. Estas células sufren alteraciones genéticas que las convierten en células tumorales. Entre los genes más comúnmente afectados están el TP53 y el RB1, lo que provoca la pérdida del control celular y proliferación descontrolada. Estas células tumorales adquieren una serie de características que las hacen malignas, conocidas como las propiedades distintivas del cáncer. Las características adquiridas. Dentro de estas características encontramos el crecimiento independiente, es decir, las células ya no necesitan estímulos externos para dividirse. La siguiente es la resistencia a apoptosis, lo que significa que no mueren cuando deberían de hacerlo. La siguiente es inestabilidad genética, lo que permite la acumulación de mutaciones y mayor agresividad tumoral. Y la última es la capacidad de invasión y angiogénesis, que les da la habilidad de invadir tejidos vecinos y formar nuevos vasos sanguíneos para nutrirse. El siguiente paso, el siguiente mecanismo es la formación del tumor primario. En el tumor primario, una vez que las células malignas comienzan a multiplicarse, se produce una expansión clonal, es decir, una proliferación de una masa, de una misma línea celular, anómala. Esto da lugar a una masa pulmonar sólida, que suele localizarse en el bronquio principal o cerca del hilio pulmonar. Posteriormente, ocurre la invasión local, donde el tumor infiltra estructuras vecinas como bronquios, vasos, vasos pleurales o mediastínicos. Esta invasión provoca la inflamación crónica y estimula la secreción de citocinas que promueven el crecimiento tumoral y la progresión de la enfermedad. El último mecanismo es la angiogénesis y la metástasis. Para mantenerse y seguir creciendo, el tumor necesita oxígeno y nutrientes, por lo que induce a la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto se logra principalmente a través de la formación de VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Con el tiempo, las células tumorales pueden desprenderse y diseminarse por vía hematógena o linfática, originando metástasis. Las localizaciones metastásicas más frecuentes en el cáncer de pulmón de células pequeñas son en el hígado, las glándulas suprarrenales, el cerebro, los huesos y la pleura. Ahora, pasando al cuadro clínico, vamos a tener o lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte serían síntomas derivados del tumor, locales o bronquiales. Es decir, estos síntomas son causados por la masa tumoral que irrita la vía aérea o la obstruye. En este caso vamos a ver los síntomas de tos, hemoptisis, disnea, sibilancia o estridor, infecciones recurrentes, dolor torácico y disfonía. En el siguiente caso tenemos los síntomas por diseminación locorregional o intratorácica. Estos signos y síntomas ocurren cuando el tumor se extiende o comprime estructuras cercanas dentro del tórax.
En este caso vamos a encontrar derrame pleural o pericárdico, síndrome de la vena cava superior, síndrome de Pancoast o tumor del surco superior y disfagia. Lo tercero son síntomas sistémicos y por metástasis a distancia. Aquí son manifestaciones generales o aquellas causadas por la diseminación del cáncer a órganos lejanos, es decir, la metástasis. Entonces, aquí podemos encontrar síntomas constitucionales que incluyen la pérdida de peso inexplicable, pérdida del apetito o anorexia, fatiga o debilidad. Vamos a también encontrar neurológicos, óseos, hepáticos, que en estos casos es cuando ya ocurrió la metástasis pues en estos sistemas. Y por último tenemos los síndromes paraneoplásicos. Bueno, ahora tenemos los estudios complementarios. Vamos a empezar por la evaluación por imagen, que tiene como objetivo determinar extensión del tumor. Y en este caso, el primer estudio recomendado es la TAC de tórax y abdomen superior con contraste. Esto nos permite tres cosas. Número uno, evaluar el tumor primario, es decir, el tamaño, la localización y el compromiso bronquial que éste tiene. El segundo es buscar adenopatías mediastínicas y el tercero es detectar metástasis hepáticas y suprarrenales. El siguiente es la tomografía por emisión de positrones con TAC. Igual aquí tenemos tres cosas que nos permite, que es que tiene alta sensibilidad para detectar enfermedad metastásica, identifica metástasis no sospechadas en hasta un 25% de los casos y por último, sin embargo, no siempre requiere un SCLC, que significa carcinoma neuroendocrino pulmonar altamente maligno, ya que la mayoría de los pacientes ya presentan enfermedad extensa al diagnóstico. Bueno, en la imagen que estamos viendo podemos observar una tomografía que podemos ver que es un carcinoma de células no pequeñas con un patrón periférico y expansible que es compatible con adenocarcinoma pulmonar o carcinoma escamoso, sería como un poco más a descartarse. También podemos ver que la masa se ubica en el lóbulo superior izquierdo con compromiso periférico y parenquimatoso. Es una lesión voluminosa que produce desplazamiento mediastínico, tiene bordes irregulares, heterogéneos con áreas de densidad aumentada, que eso nos pudiera hablar de una posible necrosis o colapso adyacente. Hay ausencia de patrón iliar central compacto, aunque esto es más común en un cáncer de células pequeñas. Y pues por último nos observan adenopatías mediastínicas preeminentes. El siguiente método diagnóstico sería por patología o diagnóstico histológico, que primero pues vamos a obtener el tejido y aquí tenemos varias técnicas. La primera técnica sería biopsia transbronquial. Si hay una lesión endobronquial, vamos a aplicar esta. Una biopsia por aspiración con aguja fina o BAF o corebiopsia guiada por TAC para lesiones periféricas. Las siguientes son muestras quirúrgicas como lobectomía o reserción segmentaria y la última que sería citología de líquido pleural o esputo, que en este caso ya sería un poco más complementaria, no tan definitiva. Y pues esto lo que nos va a permitir es evaluar morfológicamente pues cuál es el subtipo de cáncer que el paciente tiene, que se divide en tres. Más adelante voy a hablar un poco de esto, pero por el momento se divide en tres. Entonces,
En las características microscópicas que vamos a encontrar en el caso de que fuera un adenocarcinoma, vamos a encontrar células glandulares, formación de acinos o papilas y mucina intracitoplasmática. En el caso de que fuera un carcinoma escamoso, vamos a encontrar células poligonales, queratinización y puentes intercelulares. Y en el caso de que fuera un carcinoma de células grandes, vamos a encontrar células grandes indiferenciadas, citoplasma abundante sin queratinización ni mucina. Y el siguiente sería caracterización molecular. Este es el análisis molecular tiene como objetivo identificar mutaciones o translocaciones genéticas que activan vías de señalización oncogénicas. O sea, es decir, que nos va a indicar específicamente qué gen que está mutando a las células es el que se encuentra activo. Y pues a su vez estos pueden ser inhibidos con fármacos específicos, es decir, también nos va a guiar hacia el tratamiento. Este se recomienda principalmente aplicar en adenocarcinoma, en cáncer pulmonar de células no pequeñas no especificado, o sea, es decir, cuando no se puede definir el subtipo histológicamente, y en pacientes jóvenes o no fumadores, incluso si no es adenocarcinoma puro. Ahora, en esta tabla podemos observar cuáles son los genes evaluados. Entonces, primero vamos a encontrar cuáles son los genes importantes que pueden estar mutados o alterados. También vamos a encontrar qué tan común es la mutación en los pacientes, o sea, qué tan común es que encontremos esa mutación específicamente con ese gen. El siguiente dato es que vamos a ver en qué tipo de personas se puede presentar la alteración. También vamos a encontrar por qué método diagnóstico vamos a encontrar la alteración de este gen específico y el tratamiento específico para cada alteración. En lugar de usar una quimioterapia general, se emplean fármacos dirigidos que bloquean la vía pues alterada. Por ejemplo, el primer gen que aparece aquí en la tabla y que podemos ver que está alterado es el gen EGFR, que está alterado aproximadamente del 10 al 30% en los casos de cáncer de pulmón. Es más frecuente en mujeres, en personas no fumadoras y en pacientes asiáticos. Se diagnostica por medio de la prueba de PCR o NGS, que la prueba NGS es secuenciación de nueva generación. Estas técnicas analizan el ADN del tumor para identificar las mutaciones específicas. Y bueno, el tratamiento dirigido incluye medicamentos como el osimertinib, el erlotinib y el afinitinib, que estos bloquean la actividad anormal del receptor y ayudan a controlar el crecimiento del tumor. Y pues así sucesivamente con todos los demás genes. Los más comunes que vamos a encontrar son alterados, son el ALK, el KRAS, el ROS1, el BRAF, el HER2, el RET y el MET. Y pues claro que tiene una gran importancia clínica, ya que nos permite seleccionar la terapia más efectiva, ya que como este estudio nos dice directamente qué gen es el que está alterado, pues podemos seleccionar un mejor tratamiento, un mejor fármaco para el paciente para que su tratamiento pues sea individualizado específicamente para atacar a ese gen que está alterado. También pues mejora la supervivencia libre de progresión y la calidad de vida. Tiene guía la elección entre terapia dirigida y
inmunoterapia y quimioterapia. Bueno, ahora voy a hablar de la patología o anatomía patológica. En este apartado vamos a encontrar los 3 subtipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, como ya lo había mencionado. Y bueno, este se subdivide en 3 tipos principales basándose estrictamente en el examen anatomopatológico del tejido tumoral, lo que permite observar la morfología y el patrón del crecimiento de las células bajo el microscopio. El primer subtipo es el adenocarcinoma. El siguiente es el carcinoma epidermoide o escamoso. Y el último tipo es el carcinoma de células grandes. Bueno, voy a empezar a hablar del adenocarcinoma. Este se caracteriza por mostrar diferenciación glandular o la capacidad de producir mucina, con células que crecen formando estructuras tubulares o acinares, o a lo largo de las paredes alveolares preexiste un patrón lipídico, siendo a menudo positivo para TTF1, que este es el factor de transcripción tiroideo 1. Bueno, el adenocarcinoma es el más frecuente en la actualidad. Su localización usualmente es periférica. Su asociación clínica es que predomina en mujeres no fumadoras o fumadores ligeros y se relaciona con la mutación del EGFR. Según la OMS y otras asociaciones, se clasifica según el patrón de invasión, desde lesiones preinvasivas hasta variantes invasivas. Las lesiones preinvasivas es hiperplasia adenomatosa atípica, adenocarcinoma in situ menos de 3 centímetros. El siguiente es adenocarcinoma mínimamente invasivo, menos de 3 centímetros y menos de 5 milímetros de invasión. Y el último es adenocarcinoma invasivo, que es clasificado por patrones predominantes y agrupado por grados. El grado 1 es predominantemente típico, más de 5 milímetros de invasión. Grado 2, acinar y papilar. El grado 3 es micropapilar y sólido con producción de mucina. Y las variantes invasoras son mucinoso, coloide, fetal y entérico. El segundo subtipo es el carcinoma epidermoide o escamoso. En este caso, el carcinoma epidermoide se distingue por la diferenciación escamosa, que se evidencia por la presencia de perlas de queratina o claros puentes intercelulares entre células poligonales, siendo positivo para P40, P63. El carcinoma epidermoide o escamoso, su localización tiende a ser central. Su asociación clínica es que es fuertemente asociado con el tabaquismo. Su subtipo según la OMS es queratinizante, es decir, que presenta evidencia histológica de producción de queratina, queratinización o perlas de queratina. La siguiente es no queratinizante. Carece de evidencia clara de queratinización, pero aún muestra las características celulares del carcinoma epidermoide. Y el último es el basaloide, que se refiere a una variante con características celulares basaloides específicas. Como último subtipo tenemos el carcinoma de células grandes, que esta es una neoplasia epitelial de células grandes sin diferenciación citohistológica o inmunohistoquímica hacia adenocarcinoma, carcinoma escamoso o carcinoma de células pequeñas. Bueno, su composición es que está compuesto de células indiferenciadas. Su localización tiende a ser periférico, pero puede ocurrir en cualquier sitio. Su clasificación es tumores indiferenciados exclusivamente.
Actualmente, en la categoría de CCG, solo se incluyen aquellos tumores que no muestran criterios morfológicos o inmunohistoquímicos de diferenciación hacia adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Su diagnóstico se confirma por exclusión si no hay un patrón de diferenciación morfológica basándose en el perfil de inmunohistoquímica. Actualmente solo incluye tumores indiferenciados. Ahora en esta diapositiva podemos ver su clasificación por etapas. Bueno, esa clasificación por etapas es la base para decidir la estrategia general del tratamiento. Bueno, entonces vamos a tener primero la etapa clínica 1 y la etapa clínica 2, que esta es la etapa temprana localizada. Aquí podemos ver un tumor pequeño o mediano con o sin afectación de ganglios muy cercanos. La siguiente es etapa clínica 3A, que esta es ligeramente avanzada. El cáncer en este caso ya afectó los ganglios mediastinales del mismo lado. Y la última etapa es la 4, que esta es la metastásica. El cáncer se ha diseminado a un órgano distante. Entonces, voy a empezar hablando del tratamiento de la enfermedad temprana en clase o estadio 1 y 2. La base del tratamiento en ambas etapas es la resección quirúrgica completa siempre y cuando el paciente sea médicamente operable. Vamos a tener primero pues la evaluación prequirúrgica. Antes de la cirugía es crucial evaluar la función pulmonar mediante la espirometría. Entonces, en el caso de una neumonoectomía, lo que significa una extirpación completa de todo el pulmón, el paciente debe de tener un FEBI mayor de o igual a 2 litros para poder tolerar la cirugía. En cambio, en una lobectomía, que es la extirpación de un solo lóbulo del pulmón, el FEBI debe de ser mayor o igual a 1.5 litros o al menos el 80% del valor que tenía antes. Bueno, la cirugía sigue siendo la modalidad terapéutica recomendada para ambos estadios, tanto el 1 como el 2. La lobectomía se considera la cirugía mínima oncológica y ofrece la mejor supervivencia en comparación con resecciones limitadas. Las alternativas quirúrgicas para inoperables o tumores pequeños. Si el paciente no es operable por, por comorbilidades hasta el 20% de los casos, o si el tumor es pequeño y periférico, es decir, menos a 2 centímetros, está la segmentectomía, que es la resección anatómica, o resección de cuña, que es una resección no anatómica. Y como último tenemos la radioterapia estereotóxica corporal. El siguiente, que igual es de este estadio 1 y 2, tenemos el tratamiento del mediastino en ambos estadios. El objetivo es obtener ganglios para estudio patológico, ya que tumores pequeños, o sea, menos de 2 centímetros, pueden tener metástasis mediastinales ocultas hasta un 20%. Las técnicas se realizan durante la cirugía, que sería un muestreo mediastinal o una disección mediastinal sistémica. El siguiente sería un tratamiento adyuvante, que el tratamiento adicional después de una resección completa se basa en el riesgo de recurrencia. Tenemos la terapia dirigida. Este tiene como enfoque molecular. Esa terapia es específica para tumores con mutaciones en estadio 1B a 3A con mutación EGFR. El estadio Duara demostró que el uso de osimertinib, es decir, una terapia blanco, después de la resección reduce drásticamente el riesgo de recurrencia, siendo un estándar de estos pacientes. Después tenemos la radioterapia adyuvante,
que este está igual en ambos estadios. La radioterapia adyuvante postoperatoria no se recomienda como tratamiento estándar en general, ya que puede aumentar el riesgo de muerte, y una indicación específica es que solo se considera beneficiosa en casos de afectación ganglionar confirmada por patología o cuando hay márgenes positivos tras la cirugía. Después tenemos el tratamiento para enfermedad localmente avanzada y resecable en estadio 3B, 3C y 3A voluminosa. El objetivo es controlar el tumor localmente y mejorar la supervivencia global. Y la cirugía en este caso tiene un pronóstico pobre o no es viable. Bueno, en este caso tenemos como primero la quimioradioterapia, que esta tiene una mejora absoluta entre el 4.5% a 5.7% a 5 años al añadir QT a la radioterapia a pesar de una mayor toxicidad. En la siguiente tenemos esquemas de QT concomitante, que en este caso tenemos el cisplatino más estopósido, que es el esquema con más evidencia de combinación de cisplatino más pematrexed, ofrece una menor toxicidad. El siguiente es consolidación por inmunoterapia, que el estudio Pacific demostró mejora notable y duradera. Esto se considera el nuevo estándar de cuidado. Y por último tenemos aumento de dosis de la radioterapia, que estudios mostraron que una dosis más alta se asocia a peores resultados y a una mayor toxicidad. Ahora, el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada resecable, en este caso tenemos la en clase 3A, no voluminosa. Esta tiene como objetivo reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía para aumentar la posibilidad de resección completa y mejorar. Primero tenemos la terapia neoadyuvante, que en este caso reduce el riesgo de muerte en un 13% y mejora absoluta en un 5% en 5 años. La siguiente es cirugía post-inducción, que esa es la reducción patológica, es decir, que los ganglios ya no tengan cáncer después de la inducción. Y la siguiente sería la inmunoterapia neoadyuvante, que los estudios iniciales mostraron altas tasas de respuesta patológica. Ahora voy a hablar del tratamiento de la enfermedad metastásica en clase 4. El tratamiento para el cáncer pulmonar de células no pequeñas metastásico en clase 4 se enfoca en el tratamiento sistémico, con el objetivo de prolongar la supervivencia y reducir los síntomas. La elección del tratamiento se basa fundamentalmente en la caracterización molecular e histológica del tumor. Primero tenemos terapia dirigida y mutaciones. La prioridad absoluta es que si se detectan mutaciones, como en EGFR, ALK, ROS1, el tratamiento de primera línea es un inhibidor de tirosina sinasa. En el caso de la alteración en el gen EGFR, de elección es osimertinib. Y en el caso de ALK, la elección es alectinib. Después tenemos la inmunoterapia anti-PD1, PDL1. Tenemos PDL1 alto, que es mayor o igual al 50%. Este se recomienda monoterapia con un inhibidor de PD1, por ejemplo, pembrolizumab. El segundo es un PDL1 bajo o negativo. Aquí tenemos la inmunoterapia combinada con QT, es la mejor opción. Por ejemplo, tenemos el peprocilumab
pembrolizumab más platino, superando a la QT solo independientemente del nivel de PDL1. Después está en el caso de la quimioterapia e histología. Sin mutaciones, la QT es el tratamiento principal usando dupletes basados en platino. Histología no escamosa o adenocarcinoma, en este caso se prefiere platino más pemetrexed. En el caso de histología escamosa o epidermoide, se prefiere platino más taxano y el mantenimiento tras la QT inicial es el mantenimiento con pemetrexed y hay una mejora con este tratamiento. Ahora el tratamiento avanzado o de progresión. De progresión se buscan mecanismos de resistencia, ejemplo en la mutación T790M en EGFR para usar un inhibidor de la tirosina sinasa de nueva generación. En la segunda línea general, la inmunoterapia ha demostrado ser superior a la QT, como el docetaxel, como segunda línea de tratamiento. Y bueno, ya por último están las medidas preventivas, que tenemos pues la prevención primaria. Como primera línea tenemos dejar de fumar, es la medida más importante. El riesgo de cáncer se reduce drásticamente hasta un 90% a largo plazo con la abstinencia. El segundo es evitar la exposición y controlar la exposición al humo de segunda mano y a carcinógenos ambientales laborales como el radón o el amianto. Y el último es el tamizaje o cribado. Se recomienda la tomografía computarizada de dosis baja anual para personas de alto riesgo y criterios de alto riesgo actuales es una edad de 50 a 80 años, un historial de mm, más de 20 o iguales a 20 paquetes al año y ser fumador activo o haber dejado de fumar hace 15 años. Y pues claro, como ya lo dije, pues la principal medida de prevención pues es el dejar de fumar como mayor factor de riesgo. Eh, si una persona deja de fumar, el riesgo de padecer cáncer en un futuro empieza a bajar en el primer año. A los 10 años de que una persona deje de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce aproximadamente a la mitad del que tiene un fumador activo. Y ya después de unos 15 a 20 años sin fumar, el riesgo puede llegar a ser similar al de alguien que nunca ha fumado, aunque nunca desaparece del todo. Y pues también en el caso de las mujeres que normalmente cocinan con leña, pues evitar un poco más esa exposición, porque como lo mencioné al principio, pues también este es un factor de riesgo. Eh, y también en el caso de las personas que conviven con personas fumadoras, pues también al ser un factor de riesgo, pues tratar también un poco de evitarlo. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto al cáncer de pulmón de células no pequeñas.